Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buen día, ¿qué tal? Otra vez nos reencontramos en nuestro canal. Todos son bienvenidos. A ver, suscríbanse. También pongan like a los vídeos que estamos publicando. Es necesario todos nosotros sepamos la verdad, lo que realmente ha pasado con este acontecimiento mundial entre Israel y Irán. Entonces, hoy vamos a analizar históricamente el conflicto en Medio Oriente. Históricamente. Así es, estimados. Y hoy les presento uh, un documento secreto. Hoy les presentaré. Bueno, anoche, después de este mi video no, después de transmisión en vivo, iba a publicar el documental, ¿no? Pero no, lo hice, pero resulta que había transmitido en privado. Pero lo que pasa después no se podía reproducir el video que está en mi canal de YouTube. Lamentable lo que pasó. Parece que hay alguna oposición por ese lado, ¿no? Y entonces por eso no logré, pero por eso lo prometido hoy vamos a desarrollar mejor con todos ustedes, el origen de la religión islamita o el islamismo o el origen de la religión, porque hoy el conflicto tiene que ver con ese grupo entre Israel y Irán. ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza este tema, este asunto, porque históricamente tenemos que ir hasta los raíces, ¿no? Hasta los raíces. Entonces, ya habíamos tocado bíblicamente, pero hoy vamos a también profundizar más un poquito, que necesitamos conocer la historia, la verdadera historia, lo que realmente pasó. Bueno, este en vivo que estamos haciendo, bueno, está grabado y vamos a grabarlo y, claro, automáticamente yo ni bien termino y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Así es, estimados. Y este es el tema ahora. Bueno, de repente va a haber una inestabilidad en internet porque tenemos que hacerlo esto lo máximo tenemos que acabar en una hora. Pero la historia es amplia y profunda y vamos a resumir por eso. Vamos a hacer un resumen ya netamente, porque anoche estaba haciendo el video casi 2 horas, pero mejor hay que resumirlo, ¿no? Haré en otro video más detallado, más explicado de repente por parte, porque es necesario que el mundo sepa lo que realmente ha pasado. Lo que realmente en sí es la historia. Así es la historia. La historia secreta que está no publicada. Sí ha sido publicada, pero no muchos católicos, musulmanes, no lo creen, no lo creen. De repente no lo sabrán, que no es un documento de dominio público, pero no es. El que ha revelado es uno de los que estaban dentro de ese grupo, vivió con ellos, comió con ellos, estudió entre ellos se creó, creció allí y ahí estaba. Pero un tiempo, resulta que él se convierte a Jesucristo de verdaderamente, o sea, al cristianismo, a la iglesia primitiva que proclamaba Pablo, Pedro, los apóstoles. Se convierte a ese tipo de cristianismo, no el tipo de cristianismo hipócrita, falaz o apóstata que hoy circula en el mundo entero, ¿no? Cuando se convierte, sale de allí y ya revela todo lo que había adentro. La historia está reservada, la historia es secreta. Nadie puede revelar eso, pero él reveló. Hoy tenemos ese documento en nuestras manos y vamos a compartirlo. El origen de la religión islamita o el islamismo. ¿De dónde viene el Corán, por ejemplo, el libro Corán? ¿De dónde proviene el profeta Mahoma?
Dios, Alá, todo este tema, se van a sorprender porque la historia es, a la vez fascinante y a la vez indignante. ¿Cómo sería posible, no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo el hombre puede hacer esta cosa, no? ¿Cómo un hombre por afanes, ya hablemos de políticas, religiosas, económicas, puede hacer tal cosa horrenda, tal hecho macabro, ¿no? ¿Cómo el hombre, hasta dónde puede llegar? Por eso comprendemos que nosotros, como cristianos, comprendemos que detrás de ciertos personajes que actúan de manera macabra está el espíritu inmundo, más conocido el diablo y Satanás. En la Biblia está escrito como Lucifer y todos sus seguidores que tienen también sus rangos, todo aquello. Bueno, eso se estudia en demonología. Hay un curso que se lleva. Bueno, ahora ya nadie lleva ese curso, ¿no? Aquellos tiempos, aquellos tiempos. Bueno, si alguien quiere especializarse en ese tema, sería interesante, interesante, porque esta es netamente espiritual. El mundo marcha por una guía espiritual, ya sea para el mal o para el bien, bajo una dirección espiritual. ¿Quiénes dirigen aquello? Claro, los instrumentos principales son los humanos, ¿no? Líderes, políticos, religiosos, etcétera. Y vamos al fondo de la historia que compartiremos hoy. Y resulta que todos ustedes que están ahora, bueno, compartan con sus seres queridos, con sus amigos, con todo el mundo, compartan, porque eso tenemos que saber todos. El conflicto entre Irán y Israel nos amerita o nos exige, nos demanda para conocer la historia. ¿Qué es lo que realmente pasó en el origen de esta religión islamita o islamismo, ¿no? Y así es, estimados. A ver, colóquense bien. Ahorita vamos a compartir la historia. Resulta que, bueno, es un documento que no tengo acceso. Un documento de repente prohibido. Pero hoy vamos a revelar, pues, que se puede hacer. Ya es tiempo de revelar todos estos documentos, ¿no? Es tiempo de revelar. Mi especialidad me demanda hacer público mi especialidad. Netamente nosotros estamos abocados en eso. Mayormente yo me dedico también a ese tema, ¿no? Periodismo de investigación, periodismo de los que tenemos que trabajar con fuentes secretas, si es posible, con fuentes de primera mano, fuentes originales, podría decir. Y hoy vamos a escarbar esta historia. Entonces, vamos. Así es, estimados. A ver, aquí tengo el documento. Estamos en la página 7. Aquí estamos. Ya. Bueno, cuenta uno que estaba entre el grupo, ¿no? Uno que estaba en el grupo. Ya ha sacado libro, también algunas publicaciones. No es de dominio público. Sigue siendo secreto, ¿no? Pero hoy vamos a hacerlo, pues. Compartan con todos, compartan, también hagan sus participaciones. Claro, también apoyen también a nuestro canal, apoyen con algún comentario, apoyen o escriban también al interno si desean también alguna información o colaboración, todos bienvenidos, ¿no? Porque necesitamos seguir trabajando con estos documentos. Es necesario que conozca más gente, ¿no? Más gente. En mi canal de YouTube vamos a publicarlo también. Ahí va a quedar grabado. Ojalá vean todos los religiosos o maometanos, católicos, de todas las religiones. Es necesario que sepan esta historia. Resulta que un día un periodista fue al Líbano cubrir sobre el conflicto que estaba pasando. Eso ha sido
hace 40 años, si no me acuerdo. Hace 40 años, bueno, anoche comencé de esta manera, pero hoy vamos a resumir. Ese periodista quedó totalmente sorprendido y arrepentido, volvió a su tierra, ¿no? A Estados Unidos. Y así arrepentido regresa a su barrio y se encuentra con un personaje, ¿no? Ese personaje va a contar la historia verdadera, lo que realmente pasó entre el mundo católico y el mundo musulmán. Y aquí viene, ¿no? Aquí dice, demostró, o sea, ¿quién demostró la desesperación? Demostró la desesperación con que los católicos querían Jerusalén al final del tercer siglo. Ahí comienza la historia. La religión católica quería a Jerusalén al final del tercer siglo. Porque estaba Jerusalén, como anoche hablábamos, era, bueno, mencioné en el documental, es una ciudad santa, sagrada, y a la vez es una ciudad codiciada por los religiosos, políticos, por todo aquello, pero es codiciada principalmente por el campo, por el tema espiritual, netamente por la religión, porque allí nació Jesucristo, allí se escribió la Biblia, y es un santuario más grande del mundo que haya tenido, y es el de donde se esparció la luz se esparció de allá. Entonces, por eso las religiones, grandes religiones, codiciaban tenerlo a Jerusalén en sus manos. Y resulta, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer aquí los católicos para poseerla, para obtenerla a Jerusalén? Porque estaba en poder de los judíos, o la religión hebrea, ¿no? Por su historia religiosa y su posesión estratégica, la ciudad santa se consideraba un tesoro precioso. Claro, es un tesoro precioso, netamente es un tesoro precioso. Porque ahí está de repente el mundo, todo el mundo cuando va a Jerusalén, visita a donde está el lugar sagrado, el muro de los lamentos. Todo el mundo ahí hacen su peregrinación. Y dice que reciben deseos, también cumplen sus sueños, reciben una bendición especial. Bueno, es otro tema, ¿no? Se tenía que desarrollar un plan para hacer de Jerusalén una ciudad católica. O sea, los católicos tenían que desarrollar un plan con estrategias macabras, podemos decirlo. Desarrollar un plan de hacer Jerusalén una ciudad católica, porque hasta ese entonces, siglo III, era ciudad hebrea, judía, judaísmo netamente, ¿no? Ahí estaban el judaísmo, ¿no? Porque es su tierra, ¿no? Ahí está su templo sagrado, todo, ahí está. Pero resulta los católicos querían ese pueblo, Jerusalén. Los pobres árabes cayeron víctimas de uno de los planes más ingeniosos jamás inventado por los poderes de las tinieblas. Ya estamos hablando del tema espiritual. ¿Y cómo los católicos manejaron ese tema? Bajo la inspiración de los poderes de tinieblas, ¿no? Todos los cristianos comprendemos eso, cómo opera eso, los poderes de las tinieblas. Cualquier persona que puede leer la Biblia sabe cómo es ese tema. No vamos a entrar en detalles, pero eso es el afán, ¿no? El afán. Entonces, continúa la historia. Y después hay un acontecimiento que pasa ¿no? En Jerusalén. Los judíos se rebelaron contra Roma cuando estaba en poder. Y en años 70 después de Cristo, los ejércitos romanos bajo el general Tito atacaron a Jerusalén y destruyeron el gran templo judío, el cual era el centro de la adoración judía, cumpliendo así la profecía de Jesús en Mateo 24:2. Jesús
profetizó la destrucción del templo y se cumplió ahí su profecía, ¿no? Y el templo es destruido y actualmente el templo, donde está el templo que fue destruido, está construido está construida la mezquita musulmana. Ahí está su templo más grande, quizás más visitado también. Ahí está. Entonces, es un tema netamente religioso, bíblico, pero netamente espiritual. Pero todo aquello es netamente, para el que va a comprender este tema, esta historia, tiene un trasfondo espiritual, netamente espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a salvar las almas. Él murió en la cruz para salvar las almas. Comprar con su sangre, muriendo en la cruz, derramamiento de sangre, es la salvación. De esa manera hay salvación para las almas perdidas. Y resulta aquí, hay una oposición. No van a querer, los poderes de las tinieblas no lo van a poder, o sea, no van a querer entregar las almas. Y van a inventar engaños, cosas, hasta religiones van a. Y es el que vamos a explorar. ¿Cómo se inventa la religión islamita? Aquí un pasaje dice, ¿no? Pasaje de ese documento. En ese santo lugar, hoy, donde el templo una vez se encontraba, se encuentra la mezquita de la cúpula de la roca, el segundo lugar más reverenciado del Islam. Claro, ahí está. El otro está en Medina, Meca. Son lugares sagrados para ellos, pero lamentablemente son lugares, vamos a enterarnos más adelante, lugares que han sido, vienen del mundo del paganismo. Así es. Así comienza esta historia. Así comienza. Y vamos aquí un poquito, vamos resumiendo, porque todo este tema tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. Hoy lo que estamos viendo entre Israel y Irán, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros sepamos esta historia, lo que realmente pasó, ¿no? Así es. A ver, aquí vamos a ver, hay un pasaje que ya está un poco de resumen, entonces, para compartirla. El Vaticano deseaba Jerusalén a toda costa, debido a su importancia religiosa, pero los judíos lo impedían. Ellos deseaban desde antes, desde aquellos tiempos, desde el siglo III, ¿no? Deseaban. Recordemos que la religión, iglesia primitiva, el cristianismo, cuando el cristianismo se apostata, van a apostatarse donde van a hablar del oración por los muertos, o, la existencia del purgatorio, todo aquello cuando comienza a entrar doctrinas falsas, los verdaderos creyentes simplemente se salen. Y el catolicismo se convierte en la religión más oficial. Y los verdaderos cristianos netamente fieles a Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, se retiran de la iglesia. Y es el cristianismo que hemos tenido hasta la actualidad, el catolicismo. Entonces, esa es historia. No está ocultado, esa es historia. Historia también. Historia escrita. Pero detrás de esa historia escrita hay otra historia que es, también sí está escrito, pero mucha gente no lo cree. Pero tampoco no es público, ¿no? Pero hoy estamos haciendo público una parte de aquella historia, ¿no? Por su importancia religiosa, Vaticano deseaba Jerusalén. Y otro problema también era que los verdaderos cristianos de África del Norte predicaban el evangelio. Ahí está. O sea, ellos predicaban el evangelio puro, original, ya no un evangelio adulterado, ¿no? Porque los católicos predican el evangelio adulterado, ¿no? Adulterado. Desde esos tiempos se combinó con el paganismo, con la política, con todo ello, la religión cristiana, y se convierte en católico. Católico es mundial.
mundial, se convierte en religión oficial de carácter internacional. El catolicismo estaba creciendo en poder, claro, en poder, porque contaba con el apoyo también del emperador y no toleraba ninguna oposición, no toleraba. De alguna manera, el Vaticano tenía que crear un arma para eliminar a los judíos, un arma para eliminar a los judíos y a los verdaderos cristianos que no querían aceptar el catolicismo romano. Sí, mira, aquí dos cosas. El catolicismo quería eliminar a los judíos. Y eso es lamentable, ¿no? Eso es lamentable. Los católicos querían eliminar a los judíos y a los verdaderos cristianos. ¿Quiénes eran esos verdaderos cristianos? Y hablamos, son cristianos que se retiraron de la iglesia cristiana, apóstata, una iglesia que apostató en su fe, en su creencia, en varias doctrinas que actualmente la Iglesia Católica domina. Es lo que comenzó en aquellos tiempos, ya después de Cristo, aparte de después de Cristo, cuando ya partió Pablo, cuando falleció Pablo, Pedro, los apóstoles, desde ahí comienza a apostatar la iglesia. Desde ahí, a poco, la apostasía ingresó. Entonces, pero ¿cómo siendo cristianos de verdad, aquí van a estar para eliminar a los judíos? Más bien, un cristiano de verdad tiene que orar por los judíos, por la paz de Israel y Jerusalén. Un verdadero cristiano debería orar, valorar, bendecir, porque en la Biblia dice, los que bendicen a Israel serán benditos y los que maldicen serán malditos, ¿no? Pero siendo los católicos, porque ya, para mí ya no eran cristianos, ya eran apóstatas, de verdad ya no eran, pues. Entonces, y a los verdaderos cristianos iban a eliminar. Esa intención tenía la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían aceptar el catolicismo romano. O sea, ellos querían que acepten a la fuerza la gente, al catolicismo. Recordemos que a Jesucristo no obligaba a la gente que aceptara a su doctrina, no obligaba. Tampoco no obligaba en el Antiguo Testamento. Dios mismo no le obligaba. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron. ¿Acaso Dios impidió? En su libre albedrío, ellos cayeron. Dios no le impidió, porque Dios da libertad, pero sí le da advertencia, les advirtió. Si de verdad ustedes comen este fruto, serán muertos. Les advirtió, pero sin embargo, comieron. Es lo lamentable. Entonces, sigamos, ¿no? Sigamos, aquí manifiesta, a ver, nuestra señal está débil, que sí puede ser, pero ya continuamos, ¿no? Continuamos. Ojalá que se restablezca la señal. Y es el problema con la señal también aquí. Y ya, sigamos. Y dice que, mirando hacia África del Norte, vieron a las multitudes de árabes como una fuente de mano de obra para hacer su trabajo sucio. Así vio el Vaticano. Así vio el Vaticano hacer un trabajo sucio con multitud de árabes. Los árabes son descendientes netamente de Ismael, su hijo de Abraham, que viene extramatrimonial. Bueno, es una historia bíblica, ¿no? Es historia bíblica. Cualquiera puede tener acceso a estudiarla, ¿no? El Vaticano quería crear un Mesías árabe. Ahí está. Quería crear un Mesías árabe. Alguien a quien pudieran levantar como un gran líder. Un hombre con carisma que pudiera entrenar y con tiempo unir tras sí a todos los árabes no católicos. Ahí viene la astucia del Vaticano. O sea, no católicos, en un ejército poderoso que llegaría a conquistar a Jerusalén para el Papa.
Ahí está. O sea, la religión, o sea, su líder del islamismo, va a ser un hombre puesto por el Vaticano. Sigue la historia. A ver, ¿cómo continuamos? A ver, ¿cómo sigue la historia? Dice que había una árabe, pudiente, fiel seguidora del Papa. Ella jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Kadija, una viuda llamada Kadija. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Vaticano? Había dado su riqueza, o sea, la viuda había dado su riqueza a la madre iglesia y se había retirado a un convento. Ah, mira, dando toda su riqueza, se retira a un convento ella. Mientras estuvo allí, le dieron una tarea extraña a la viuda Kadija. ¿Cuál era esa tarea extraña? Aquí está. Su trabajo fue encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudieran usar para crear una nueva religión y ser el Mesías para los hijos de Ismael. Ahí está, ahí comienza. Ahí está, comienza el islamismo. La religión islamista es la creación del Vaticano. Ahí está. ¿Y qué hace la señorita Kadija? La viuda, la llamamos un poquito, vamos a llamar así. Pronto encontró a Mahoma y se casaron. Mira, mira. O sea, la chica encontró a Mahoma y se casaron. Mira, así pasó, mira. Y después, ¿qué hace? La Kadija tenía un primo llamado Warajua, quien como ella era un católico muy fiel, tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. Ah, mira. Discúlpeme, pero vamos a establecer mi señal. Está fallando. Discúlpenme. Ya, retornamos ahora sí. Retornamos. Como ven, ahora sí creo. Parece que tengo que usar la otra alternativa y establecer mi señal. Ojalá que nos acompañe la señal. Ya, sigamos. Ya, estábamos. Resulta que la señorita Kadija tenía un primo llamado Warajua, quien como ella era un católico muy fiel, tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. ¿Y qué hace el Vaticano? El Vaticano lo puso en la delicada posición de consejero de Mahoma. Ah, mira, qué dramático. Roma había hallado su hombre y el dinero no era un obstáculo. Le enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Imagínense, ¿eh? Un entrenamiento intensivo. ¿Qué tal, no? Vamos a arreglar un poquito la pantalla y continuamos. Ya. Mejor así. Ya está. ¿En qué consistía ese entrenamiento intensivo? Aquí está. Mahoma, el joven Mahoma, el creador de la religión islam, claro, él no, sino el creador de la religión islam va a ser el Vaticano. Pero ¿cómo hicieron para eso? Para eso, a Mahoma, o sea, Mahoma devoró las obras de San Agustín bajo la enseñanza de Warajua. Warajua era primo de su esposa, católica devota.
y como él, un católico también, ¿no? Llegó a ser devoto de ellas. Esto lo preparaba para su gran llamado. O sea, a Mahoma lo prepararon para que sea un profeta. Lo prepararon. El Vaticano lo preparó. Aquí nos dice que el Vaticano lo preparó, lo instruyó, lo entrenó. Para ello estudió las obras de San Agustín. San Agustín, sus obras, netamente, algunas cosas, por eso muchos católicos defienden a San Agustín ahora, porque ha escrito cosas. Normalmente debería instruirse a un cristiano con la Biblia, pero aquí lo instruyen con otros personajes. Lo dice que los teólogos en la Iglesia Católica no estudian casi, o estudian así a medias la Biblia, estudian otras cosas estudian, otras cosas. Es bueno, otro día vamos a tratar porque es un tema muy amplio. Y siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través de África del Norte comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría de entre los pueblos y sería el escogido de su Dios. Mira, ellos estaban ya, son los que eran los precursores del Islam. Estaban preparando un líder, un hombre para que uniera a o sea, sería el escogido de su Dios para los árabes. Los órdenes del Vaticano así era. Y en ese cuento cayeron lamentablemente los pobres árabes, ¿no? ¿Cómo es, no? A Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. Así lo instruyeron a Mahoma. Por eso hasta ahora odian los árabes a los judíos, a Israel. Y los que odian a Israel hoy, todos los que odian, siguen ese cuento, pues, ¿no? Porque les hicieron creer así, les lavó el cerebro así. Y los medios de comunicación se prestan para eso. Los medios que hablan mal de Israel, los opinólogos, los que escriben libros y un montón de personajes siguen esa historia, pues. Es un relato inventado, la narrativa. Yo lo llamaría la leyenda negra del Vaticano. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos. Mira, únicos todavía. Y como ellos dicen, y que los otros que se llamaban cristianos eran impostores, impíos e hijos del diablo a los que había que destruir. Mira, esa instrucción recibió Mahoma y lo transmitió a todos sus seguidores. Y hasta hoy día persiste. ¿Y cómo lo envenenaron? Y lo prepararon, lo instruyeron con ese odio, con esa intención macabra, diabólica, satánica. Mira, aquí dice literalmente. ¿Quién nos cuenta esta historia? Un hombre que estaba entre ellos en el Vaticano. O sea, un hombre que vivió con ellos, estudió entre ellos, accedió al secreto, el archivo más secreto, como Kusi Yupanqui, ¿no? Kusi Yupanqui también accedió al archivo más secreto de los Pucamayos. Y allí se enteró que existía un único Dios que estaba más allá del sol. No era el sol el Dios verdadero, sino el creador del sol, Dios verdadero. Accedió, se enteró de todo ese engaño que habían hecho los sacerdotes en Cusco. Este hombre también así accedió a los archivos más secretos. Entonces él revela, después de retirarse de un tiempo, revela toda esta historia, ¿no? También ustedes sabían que la Iglesia Católica tuvo una papisa. Mayormente los que ocupan el papado o el pontificado son varones, ¿no? Pero un tiempo tuvo un papisa. Es otra historia. Otro día les compartimos, ¿no? Compartimos. Porque la historia está para compartir, no está para ocultar, no está para guardar en la biblioteca, ¿no? Tenemos que compartirla, es necesario.
Y hoy como nunca que estamos en tiempos peligrosos. ¿Y de dónde surge todo esto, toda esta estratagema, toda esta astucia, toda sagacidad de los políticos religiosos? Y cómo nos engañan desde el principio, mira. Cómo nos han engañado, mira. Es el peor que puede pasar. Resumiendo, porque hay más cosas para compartir. En este documento hay más cosas, pero vamos a resumir. Cuando Mahoma comenzó a recibir sus revelaciones divinas, mira, en una cueva en Mid-Hira, no lejos de la Meca. Por eso la Meca es un lugar sagrado, porque ahí recibía supuestamente revelaciones divinas, dice Mahoma. Pero ¿quién estaba detrás de ello? Guarajua era un especialista en manipular, aconsejar a Mahoma. Era un católico devoto a Virgen María, que ellos inventaron. No es María de la iglesia primitiva, no es la María de realmente que atendió a Jesús en su niñez, no es otra María. Otro día hablaremos de eso. Justo tengo aquí un libro brillante de eso. Vamos a compartir. Bueno, este libro es un libro antiquísimo. Ya habrá publicado en el siglo pasado. Aquí está. Yo lo estudié con todo. Aquí tengo ya todo subrayadito. Y se llama Babilonia Misterio Religioso, ¿no? Otro día compartiremos, que bueno, solamente, bueno, un poquito. No es la Virgen María, no es María de la Biblia lo que adoran los católicos, es otra María. Van a sorprenderse los que son devotos católicos, pero como en su engaño han caído, mucha gente ha caído. Y resulta que Guarajua, el primo católico de la esposa de Mahoma, como era su primo de confianza, y ahí los del Vaticano pusieron por estrategia, porque era su familia, participó intensamente en las interpretaciones de las visiones que Mahoma recibió. Bueno, ¿qué le diría, no? Es una revelación de María, no sé qué le diría, ¿no? Pero participó. No, ya no vamos a entrar en detalles, pero aquí entramos un poquito. Y con el tiempo de todo aquello salió el libro santo del Islam, llamado el Corán. Mira. O sea, ellos aportaron, trabajaron para que escribiera el libro de Corán. O sea, el Vaticano, es el invento del Vaticano, el Corán entonces, que contiene muchos de los escritos de Mahoma. Es interesante que desde un principio los musulmanes recibieron protección de los reyes católicos. Mira, entonces, debido a la revelación de Mahoma concerniente a la Virgen María, o sea, los católicos, el Vaticano estaban unidos. Claro, eso es lo que, porque, como no van a estar, porque ellos inventaron a la religión islamista. A Mahoma lo instruyeron a su profeta. Lo instruyeron con toda la fe católica y cómo tenía que actuar para eliminar a los judíos y a los verdaderos cristianos. Con esa intención lo instruyeron. Entonces son primos hermanos, pero aparentemente están enemistados. Ya, continúa la historia. ¿Cómo termina? Pero todavía existen obras de Mahoma sin publicar. Mira, aquí, ojo, sin publicar, existen. Están en manos de religiosos de alto rango, ayatolas en la fe islámica. ¿Y quién es el líder supremo de Irán? Es un ayatollah. Es un ayatollah llamado Ali Khamenei. O sea, ellos tienen acceso a las obras no publicadas de Mahoma. ¿Y qué habla en esas obras no publicadas? Porque justamente ahí habla los tratos secretos que tienen entre el mundo católico, o sea, el Vaticano, principalmente el Vaticano, y el líder maometano, o líder Mahoma. Ahí está todo el marco teórico de ellos. Ahí está todo el convenio, toda la estrategia, las instrucciones que recibió Mahoma. Ahí está. Y eso no lo publicaron, está sin publicar. Pero ¿quiénes ocultan eso? Los líderes ayatolas.
y actualmente son llamados también los terroristas de Medio Oriente. Los terroristas, o sea, los autores principales intelectuales del terrorismo en el Medio Oriente. Así es la historia. Solamente Corán nomás está publicado y ahí dice, pues, ya, pues para la gente que no sabe este tema, están engañados, ¿no? Están engañados. Como la gente es por naturaleza es religioso, él le cree cualquier cosa que escribe, ¿no? Falacidades que se escribe ahí, ¿no? Y dice, continúa, ¿no? Estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Ah, ya está, ahí está, pues. O sea, la conexión que tienen, el secreto que tienen, esa es la información que es secreto bien guardado, bien reservado. Y cada lado tiene tanta información acerca del otro. Ahí está. Cada uno tiene información tanto del otro. Que si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. ¿Qué sería, no? Si se descubriera. ¿Cómo no voy a sacarlo yo? Puedo entrar. ¿Sería capaz? Sí, por mí yo soy capaz. Cosas, los hombres de prensa, periodismo de investigación, tenemos herramientas para extraer informaciones secretas. Si puede hacerlo. Ya. Cuando Mahoma murió, dice, la religión maometana estaba propagándose desmesuradamente. Ajá. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta Mahoma. Mira, en una religión falaz, en una religión inventada por el Vaticano, mira, ¿no? Cómo cayeron mucha gente engañado, lamentablemente, ¿no? Una afán religiosa, detrás de esto estaba un afán espiritual, porque querían quitar a Jesucristo almas, ¿no? Entonces hay un afán espiritual del mundo de las tinieblas, ¿no? Y en su libro sagrado, el Corán, se tiene a Jesús como un simple profeta, claro, como un simple profeta, no lo tienen como a Jesucristo Salvador del mundo, el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, para salvar a la humanidad que aceptara ese sacrificio. Si el Papa es su representante en la tierra, este también debe ser profeta de Dios. Bueno, ese concepto tenían, ¿no? Entonces, así. Pero esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. Ah, mira. Hasta cierta parte tenían gran respeto, ¿no? Por aquellos tiempos, ¿no? Y continúa la historia, ¿no? El Papa se movió rápidamente, promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir, conquistar las naciones de África del Norte. ¿Para qué? Para que ingresaran a Jerusalén. Porque en África del Norte también estaba propagándose también los verdaderos cristianos. Bueno, es otra historia, ¿no? Hay que usar otras bibliografías para eso. Para que eliminen a los verdaderos cristianos que no querían unirse al catolicismo y para eliminar a los judíos. Eso era su plan macabro. Con la finalidad de que obtuvieran Jerusalén como su lugar sagrado. ¿Cómo no? Querían quitar a los verdaderos dueños y poseer su lugar sagrado, los católicos, ¿no? Es lo peor que puede existir, ¿no? En otras palabras, usurpar, en otras palabras, robar, o digamos, ¿cómo se llama eso? Invasión, hay otros términos que podemos tener en la historia, ¿no? El Vaticano ayudó, decir que el Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores especiales. ¿Cuáles son esos 3 favores especiales? Aquí está. Aquí está. Primero, lo que ya se hablaba, ¿no? Eliminar a los judíos y cristianos, verdaderos creyentes, que ellos llamaban infieles. Ahí está. Por eso tanto odio tienen al mundo, por eso tanto odio tienen el Vaticano a los que no creen en la dogma que ellos tienen, a los judíos netamente. ¿Para qué? Proteger
a los monjes agustinos y a los católicos. Ya, ese era su trato especial que habían hecho, ¿no? Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. Ahí está. Tenían que conquistar a Jerusalén para su santidad en el Vaticano. O sea, para que sea su sede, o sea, su santidad en el Vaticano. Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. O sea, en otras palabras, el sede donde tenía que sentarse el Papa tenía que ser Jerusalén. Ese era su gran anhelo de los católicos, del Vaticano. Entonces, tres favores, por esos tres favores, financia el Vaticano al ejército islámico, al ejército islámico financia para que le ayude de esa manera. La conquista de África del Norte había comenzado. Es una gran historia ahí en los libros, están escritos en los libros de historia. ¿Cómo era esa conquista, no? Mucha gente murieron ahí, ¿no? Mucha gente inocente. Con el paso del tiempo, el poder de Islam llegó a ser formidable. Los judíos y los cristianos verdaderos fueron asesinados. Ahí está. Y Jerusalén cayó en sus manos. Ahí está. Y lograron conquistar a Jerusalén. Esa parte, claro, está casi en todos los libros de historia, la conquista de Jerusalén por los maometanos, casi en todos los libros, pero lo que está detrás de la historia también tiene su historia, ahí es la cosa. Aquí está, eso estamos compartiendo. Y nota interesante aquí, ni los católicos, ni sus lugares sagrados jamás fueron atacados durante este tiempo. Claro, es su aliado, ¿no? Es aliado, ¿cómo le van a atacar, no? Y con esa finalidad a Mahoma lo instruyeron, ¿no? Ellos mismos lo instruyeron. Y dice aquí, después dice, cuando conquistan a Jerusalén, ¿cuál era uno de los tratos? Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. O sea, para el Papa, para el asiento del Papa, para su sede del Papa. Y cuando conquista Jerusalén los maometanos, Papa dice, bueno, ya era hora de que pagaran. El Papa les pidió Jerusalén. Ahora denme Jerusalén, denme. Hacer el trato, lo pide. El Papa lo pide a los islamistas, a los maometanos, Jerusalén, porque ya estaba en su poder, porque ellos sí habían conquistado. Y esa era la estrategia, ese era el plan, que ellos conquistaran, financiaron, el Vaticano financió. ¿Y qué pasó? Aquí una nota interesante, ¿eh? Pero ya los generales árabes sentían la euforia de la victoria donde quiera que iban. Mira, aquí va a cambiar la cosa. Sentían que nada podría en contra de ellos. Ellos se convirtieron invencibles porque nadie había conquistado Jerusalén durante años, que trataron pero no podían. Pero los maometanos sí lo lograron, los árabes sí lo lograron y se sentían invencibles. ¿Y qué pasó? El elaborado plan del Papa comenzó a debilitarse y luego se desmoronó delante de sus ojos. O sea, ¿de qué va, pues, no? Los maometanos, los árabes, ¿para qué vamos a entregar a Jerusalén? Si nosotros hemos conquistado, nosotros somos invencibles. Y se quedaron con Jerusalén, no lo entregaron. Y el Vaticano, el Papa, quedó furioso con eso, indignado. Ahí comienza otra guerra. Mira, aquí está. Bajo la dirección de Guarajua, Mahoma había escrito en el Corán la gran mentira. Claro, la gran mentira. Ese libro está lleno de mentiras, ¿no? ¿Qué escribió? De que Abraham ofreció a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. Mira cómo lo adulteró eso, ¿no? Esa parte de la historia, para que dijeran en su religión, para que le hagan creer a todos sus seguidores que Ismael es el hijo de la promesa, para que digan eso, ¿no?
Y de esa manera siguen metiendo odio a sus seguidores. Siguen metiendo odio. Y ellos, por eso, a ellos les pertenece la tierra donde está Jerusalén, donde están los judíos. Ahorita, actualmente, donde está Israel, les pertenece a ellos. Es la herencia de Dios que les dio. Entonces, hasta ahora, para eso la bomba nuclear tenía ya avanzado, hasta 80-84%, creo que ya tenían avanzado para reconquistar a Jerusalén, o sea, digamos a Israel. Entonces, ahí está el conflicto. Es el raíz del conflicto. Esos escritos que están en el Corán es el arma intelectual o información más poderosa para que nazca el odio entre ellos, porque son hermanos, los descendientes de Isaac y Ismael. Más antes que esto dice que vivían felices, en paz, entre ismaelitas y los judíos vivían en paz. Ya vamos a llegar a esa pasita aquí. Entonces, sigue la historia. Como resultado de esto, y la visión de Mahoma, los musulmanes fieles, un momentito, claro, fieles, los musulmanes fieles construyeron una mezquita, la cúpula de la roca, en honor a Ismael, sobre el yacimiento del templo judío que fue destruido en 70 después de Cristo, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam. Claro, pues a ellos en el Corán está diciendo que les pertenece todo lo que tiene que de los judíos, y por eso construyeron hasta su templo lo construyeron, su mezquita, donde estaba construido templo de Salomón, aunque ha sido destruido en años 70 después de Cristo, allí construyeron su mezquita. Y eso le hacen creer a todos sus seguidores porque a ellos les corresponde verdaderamente, por herencia, les corresponde. ¿Y cómo falsificaron esa historia, no? Lo falsificaron así en los seguidores ya no conocen todo el secreto ya no lo conocen, ¿no? Entonces ellos ciegamente lo siguen adorando a Alá, su profeta Mahoma. Su sede principal es la Meca. ¿Cómo podrían darle al Papa un lugar tan santo sin causar una rebelión? Claro, pues, ¿cómo podrían darlo, no? Ni loco, pues los árabes, ¿no? Ni loco. Se quedaron con Jerusalén. El Papa percibió que lo que había creado estaba fuera de control cuando se enteró de que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Comienza el conflicto. Ahí comienza el conflicto. Les traiciona, ¿no? Les traiciona la traición. Y sigue la historia, ¿no? Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá. Ellos se sintieron invencibles, ¿no? Querían conquistar el mundo para Alá, imagínense. Y fijaron sus ojos en Europa. ¿Y qué pasa? Los embajadores islámicos se acercaron a su santidad en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir países europeos. Le pidieron así, que eran su aliado estratégico, su aliado secreto, ¿no? El Vaticano estaba furioso. La guerra era inevitable. Claro, que habían incumplido y es lo que pasó. Se quedaron con Jerusalén. Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían al Papa. A este ni se le ocurriría compartirlo con quienes consideraba impíos. Sin embargo, eran impíos. Su aliado, pero con el impío ha hecho el convenio, la alianza o digamos la trama, y el tiro le salió por la culata y al final lo que pasa, ¿no? El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Ahí está. ¿Cuántos de ustedes han visto hasta películas de las cruzadas?
Hay mucha historia de cruzadas, de las cruzadas. Las cruzadas justamente se genera por esto, por este tema, porque Jerusalén no quería que caiga en manos de los árabes. Entonces, los católicos querían recuperarlo como sea, y organizan las cruzadas, las famosas cruzadas. Y lograron hasta el final cómo termina la historia. Ahora, sigamos. Las guerras duraron siglos, claro, esas cruzadas duraron siglos. Creo que la primera comenzó antes de años 700, si no me acuerdo. Bueno, en la historia está, no me acuerdo, tengo que repasar. Termina recién ya después de años mil tantos. Esas son las famosas cruzadas. Y Jerusalén, uh, sigamos. Y Turquía cayó. España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. O sea, España, recuerden esa historia, España fue conquistado por los árabes y Portugal también. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor a la hija de Mahoma. Jamás soñaron que sería famosa en todo el mundo. Claro, de eso hablan, famosa en todo el mundo. Después vamos a ver por qué. Entonces, España recuperó su ya después. Es una historia también que tenemos que aprender, saber. Entonces, años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Sardina y Córcega para invadir Italia, o sea, ¿hasta dónde querían llegar? Los maometanos, los árabes, hubo un problema serio. Ahí hubo un problema. Porque hasta Italia, o sea, hasta Vaticano, iban a conquistar los árabes, eran terribles. Ellos son, también, como también es descendiente de Abraham, claro, porque dijo también en la Biblia, dice que también iban a ser bendecidos los ismaelitas. A Ismael se lo prometió, que iban a ser también bendecidos, que iban a tener su nación, que iban a tener su... Entonces, esa promesa les acompañaba a ellos, ¿no? También es hijo de Abraham, pues, todos los ismaelitas. Pero lo que pasa es que no somos, o sea, no somos lo suficientemente fuerte. No tenemos las provisiones necesarias. Estoy de acuerdo, aquí están conversando, como una historia, aquí están conversando. Un poquito profundizando sería. Y hay justamente, por falta de provisiones, stop, paran con sus invasiones o conquistas islámicas, paran. Entablaron negociaciones formales y firmaron concordatos. El resultado de las negociaciones fue que, o sea, ahí ya negocian, cuando estaban a punto de ingresar a Italia, donde está el Vaticano, negocian, ya no quieren, o sea, ya no es que no quieran, sino que por falta de presupuesto, ¿no? Se necesitaba provisiones, economía, ya no siguieron. También se acordó, en ese acuerdo, son llamados concordatos, dice, se ponen de acuerdo así. A los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano. Claro, se les permite ocupar en un mundo cristiano. Y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe. O sea, tenían que convivir entre católicos y musulmanes. Ese acuerdo llegaron. También se acordó que los musulmanes podían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias. Ahí está. Siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. A ese acuerdo llegaron. ¿Cómo no? Porque en el principio, en sí, la religión islámica es invento del Vaticano. Simplemente, públicamente, parecerán enemistados. Pero ahí la cosa, ¿no? Y dice aquí lo siguiente. Los musulmanes y los católicos acordaron bloquear, destruir a sus enemigos mutuos. ¿Quiénes eran sus enemigos mutuos? Los misioneros de los creyentes bíblicos. Ajá. Hasta hoy día ellos son perseguidos allá. Ningún creyente verdadero, netamente bíblico,
Aunque actualmente hay mucha historia que han ingresado con Biblia, llevando la Biblia, todo aquello, pero se lo descubren pena de muerte, pero no, o lo expulsan, ¿no? Y ellos tienen bastante odio, tienen que bloquear, ese acuerdo tienen que bloquear, destruir a esos infieles, ellos lo llaman infieles, ¿no? Continuamos con la historia. Después de firmar los concordatos, dice, se mantuvo un control firme sobre los musulmanes, desde el ayatolá hasta el sacerdote, el monje y la monja islámica. Ah, mira, claro, se mantuvo un control. ¿Para qué? A ver, el Vaticano también desplegó una campaña de odio entre los árabes, musulmanes y los judíos. Antes de esto, los judíos habían vivido juntos en paz. Claro, habían vivido juntos en paz. El Vaticano lo que les trajo ese odio. El Vaticano les enseñó eso. Campaña de odio desplegó entre los árabes, los musulmanes y los judíos. Antes de esta situación, los judíos habían vivido juntos en paz. Mira. O sea, todo este odio que estamos viendo hoy entre los países árabes y los judíos es creado. Los autores intelectuales son del Vaticano. Netamente del Vaticano. Gente del Vaticano, netamente. O sea, en otras palabras, de la Iglesia Católica, su gente. Llamado también los jesuitas también. Claro, los jesuitas, pero ahorita vamos a entrar a este tema. Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. Claro. Si tuvieron ese acuerdo tuvieron acuerdo para destruir a los verdaderos misioneros, de los católicos y los maometanos. Por eso, esa instrucción reciben sus niños, todos reciben allá, todos reciben esa instrucción. Y así, por eso no lo permiten desde el poder, está bien restringido actualmente también. Hay reportes angustiosos de misioneros que han trabajado años y años para lograr apenas un puñado de convertidos de la fe musulmana, lo que los ha dejado confundidos, cansados y desalentados. Claro, como no, pero los misioneros trabajan en vano porque todos los niños, todos están envenenados con la doctrina, ¿no? Con la doctrina de odio, y no pueden abrir su corazón a la Biblia, a la predicación de la Biblia, ¿no? Estos misioneros no saben de los acuerdos secretos entre la Meca y el Vaticano, claro que van a saber, ¿no? Que han destruido los esfuerzos por ganar almas en esas tierras oscuras. Claro, de hecho, eso es lo que pasó. Con la Meca y el Vaticano en paz total, la vieja ramera de Apocalipsis 17-18 puso a sus jesuitas a trabajar, tramando y desarrollando planes para dominar el Islam. Ahí está, los jesuitas netamente, los jesuitas. Y eso ya se nombra en Apocalipsis 17 y 18. Cualquiera de ustedes pueden leer en la Biblia, y hasta profetizado todo aquello. En 1910, Portugal se estaba haciendo socialista. Ah, mira, socialista. En todas partes aparecían banderas rojas. La Iglesia Católica enfrentaba allí un problema grande. ¿Y qué hacen después? Proclamamos el nacimiento de la República Socialista de Portugal. Rusia estaba entrando. Destruyamos el poder de la Iglesia. Ajá. Mira, Rusia estaba entrando. ¿Eh? ¿Y qué hacen? Era el momento oportuno de que apareciera la Virgen María. Pero había que sacarle más beneficios a esta aparición que simplemente mantener a Portugal en la mano del hierro del Vaticano. Ah, mira, van a inventar eso. Aparición de la Virgen María. ¿Y qué hacen para eso? Aquí está. Los jesuitas querían meter a Rusia en el asunto y la ubicación de esta visión en Fátima podría jugar un papel importante en acercar al Islam a la Madre Iglesia. Ah, mira. En 1917 la Virgen apareció en Fátima. ¿Cómo lo hicieron? Pero ellos saben cómo hacerlo, ¿no? La aparición de la Madre de Dios fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio.
Como resultado, los socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. De esa manera derrotaron a los socialistas. Pero después van a unirse. Vamos a ver aquí, ahí la cosa cambian, ¿no? Los católicos alrededor del mundo comenzaron a orar por la conversión de Rusia. Y los jesuitas inventaron las novenas a Fátima, las cuales podían hacerse a través de África del Norte, propagando buenas relaciones públicas ante el mundo islámico. Claro, los pobres árabes creían que estaban honrando a la hija de Mahoma. Y eso es precisamente lo que los jesuitas querían que creyeran. Mira, con el engaño todo, ¿no? ¿Cómo esta gente, cómo pasaba esto, no? Como resultado directo de la visión de Fátima, el Papa Pío XII, actualmente tenemos, el Papa León no es Pío. Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia. Y la religión ortodoxa